¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Vamos a conversar hoy día con un senador de la democracia cristiana, Iván Flores, que tiene una serie de variables en términos de conocimiento y de experticia, porque eres regionalista, fuiste uno de los primeros que planteó las tesis regionalistas, tienes también una afición con el mundo de la naturaleza, eres médico y además demócrata cristiano. Dicho eso hoy día, si es que lo comparamos con 40 años atrás, estamos hablando de un partido que ha ido encogiéndose. Así es, lamentablemente. ¿Tiene vuelta atrás aquello, crees tú, o no? Bueno, muchas gracias, Fernando, por la invitación. Encantado. Soy médico veterinario, hago Sí. esa aclaración. Y efectivamente hemos tenido la oportunidad, gracias a Dios, de cumplir varias tareas, digamos, en esta vida profesional que me permite, digamos, intentar tener una visión un poquito más amplia. Respecto de mi partido, al cual todavía pertenezco y espero seguir perteneciendo, ¿no? Y frente a las circunstancias intentaremos hacer todo lo posible para que, y aquí contesto la pregunta, no solamente se mantenga, sino que recupere ese espacio perdido en el centro político que prácticamente hoy día se ha difuminado, hoy día no hay una distinción clara del centro político y particularmente dentro de quienes nos entendemos como del progresismo moderado, Y ¿no? dime una cosa, Iván, ¿por qué crees tú que un partido que, yo lo he dicho ya 20 veces, pero lo repito, tuvo la prestancia de sacar a un presidente yendo solo, ¿Sí? como fue el caso de Eduardo Frei Ruiz Tagle, Frei Montalva, perdón, Frei Montalva, con 50 y tantos, 58, 59% de votación, sin tener una coalición detrás que lo apoyara, solo un partido solo? Y bueno, desde ese punto de vista, ¿cuál es la explicación para aquello, según como tú ves hoy día tu partido? Bueno, además, el retorno a la democracia, recordemos que fueron demócratas cristianos los que generaron la Alianza Democrática y todo el movimiento Sí. para que efectivamente terminase la dictadura y antes acogiendo sobre todo a militantes de izquierda que fueron perseguidos, que fueron encarcelados, que fueron torturados, en fin, y la democracia cristiana junto con la Iglesia Católica del cardenal Silva Enrique particularmente fueron defensores y protectores de mucha gente que hoy día se olvidan, de lo que hizo la democracia cristiana en dictadura e inmediatamente para el retorno a la democracia. Bueno, en los 90, a principios de los 90, teníamos casi un tercio de los diputados en ejercicio, casi un tercio, eran 40 y tantos diputadas y diputados, era una mole, ¿no? Bueno, yo no tengo una explicación única para aquello, pero cuando uno va perdiendo la sintonía, cuando uno va confundiendo al que nos sigue, no al militante, sino que al que nos sigue, al mundo independiente, que dice, mire, esta gente me hace más sentido, esta gente plantea respuestas a mis problemas, esta gente está mirando el futuro de una manera distinta, votan por nosotros, independientemente de los nombres de las personas. Y hoy día, cuando el mundo cambia demasiado rápido, digamos, y si los partidos políticos no se enteran de aquello y no se acomodan, en el buen sentido de la palabra, uno tiene que ser de una sola línea y uno va adecuando su postura respecto a las demandas que va teniendo el país y la gente. Y la democracia cristiana le faltó aquello. Empezó a confundir el electorado, se empezó a ir cada vez más hacia la izquierda. Nosotros no somos un partido de izquierda, tampoco somos un partido confesional respecto de nuestro apellido de demócrata y cristiano. La mayoría yo creo que profesamos alguna religión cristiana, o católico o protestante. Pero en ese contexto creo que las posturas que hemos asumido como partido han confundido a la gente que nos seguía, ¿no? Y yo espero que si aparecen los liderazgos adecuados, que estén mirando al partido no como una cuestión instrumental para ver si desde aquí me paro en alguna candidatura, ¿no? Alguna cosita, sino que veamos al partido a ver cómo juntamos gente. Yo creo que es posible, Fernando, que aquella gente que se nos fue, que hoy día está un poco en el aire, digamos, hoy día demócrata, queda en el aire, hoy día amarillo queda un poco en el aire, que era la gente que se nos fue porque no estaba de acuerdo con esta De eso te iba a izquierdización. preguntar. ¿Cómo una institución como
un partido político, en el caso particular de la Democracia Cristiana, y también le debe pasar a los otros partidos, cuando se empieza a desgajar y notan de que, bueno, salen demócratas y después otro partido que se desgaja. A ver, ¿eso ustedes lo perciben como algo que merece, a ver, que haya atención ahí? Porque Demócratas y Amarillo causaron un remesón incluso en la bancada. Entonces, ¿esto es decadencia o es algo que razonablemente puede pasar y que después puede incluso volverse a ser potente? Yo creo que ha sido, Fernando, más que decadencia, porque las ideas siguen vigentes. O sea, ¿quién podría decir que el humanismo ha perdido vigencia cuando hoy día la cosa, ¿no? Todo ese afán cosístico, todo eso de la pérdida del comunitarismo por el individualismo, toda esa vorágine que se crea desde el afán personal de lograr, de comprar, de tener, ¿te fijas? Yo, y no me importa lo que pasa con el barrio, no dispongo de tiempo para trabajar por mis vecinos, por la comunidad. ¿Qué es el comunitarismo? La verdad es que en ese escenario entonces nosotros hemos perdido un campo maravilloso, maravilloso, que es el trabajo con la comunidad, para la comunidad. Y en ese afán, Fernando, yo creo que hoy día, creo que más vigente que nunca, fíjate, cuando vamos teniendo problemas, y nadie ha trabajado eso, ojo, de la robotización del trabajo, de la automatización del trabajo, en donde el oficio... Está hablando de inteligencia artificial y todos sus derivados. Pero son tecnologías maravillosas cuando son acotadas, pero cuando empiezan a reemplazar a la persona, no tanto solo en su capacidad laboral para poder aportar, pero también para poder vivir, ¿te fijas? Sino que más bien empieza a reemplazarse el razonamiento, empieza a reemplazarse el esfuerzo, empieza a reemplazarse la preparación de datos, de documentos, de trabajos que tiene que ver con la inteligencia propia y una inteligencia imbuida en lo que ha sido su historia, su preparación y su comunidad. La inteligencia artificial es tan fría como un pescado, cuando no hace más que juntar algoritmos, o sea, de lo que pasó. No está mirando para adelante. Eso es una habilidad todavía del ser humano. Entonces, cuando empezamos a dejar todas esas facultades que tenemos los seres humanos, y los seres humanos en comunidad, no en una vida solitaria, diríamos, empezamos a perder la naturaleza misma de lo que somos y debemos ser. Ahora, y eso está todo por recuperar. Y dime una cosa, está todo por recuperar, dices tú. Sí. Y desde ese punto de vista, te lo voy a plantear de la siguiente forma. A ver, toda noticia, yo siempre lo digo, toda noticia, sobre todo una noticia importante, deja un rastro de su producción de a poco hasta que se transforma en noticia. Solo que normalmente uno ve el estallido final, sí, y tiene que recorrer después para atrás y darse cuenta de que, oye, estaban las señales de que esto podía pasar. Sí. ¿Qué señales había para que tú vieras el mundo político y particularmente a tu partido en la situación que está hoy día? Los resultados electorales. Nada más simple que eso, porque al final de cuentas, independientemente de que un buen nombre de una persona conocida por la comunidad, trasciende el partido en el cual milita, ¿no? Y la gente lo elige como persona. Eso puede ser una distorsión, pero en términos generales, en términos de cifras gruesas, los resultados electorales indican claramente, no solamente a la democracia cristiana, partidos tradicionales, históricos en Chile, vienen a la baja. Entonces, cuando ya tienes una elección, bueno, podrá haber sido esa circunstancia, pero cuando ya tienes 2, 3 o 4 elecciones, las municipales, las de los gobernadores regionales o de los gobiernos regionales, las parlamentarias, y que venimos para abajo, ¿no? Y que el mundo se polariza producto de también una atomización de los partidos políticos, la verdad es que uno tiene que decir, a ver, algo no estamos haciendo bien. Algo no estamos diciendo y haciendo que hacemos que perdemos sintonía y adhesión de la ciudadanía. Y la ciudadanía de pronto, ante las ambigüedades, ante la falta de precisión, ante la falta de propuestas claras, ante la falta de valentía, muchas veces se va a los extremos, porque el extremo es nítido. O sea, la extrema izquierda es una extrema que va para la calle, va al combate y sale a pelear. Los
extrema derecha, un poquito más soterrada, diríamos, en su actuar, pero el conservadurismo marca, digamos, sus posturas. Es cuestión de mirar cómo votan algunas personas, ¿no? Y en ese contexto, entonces, la gente se inclina justamente por los extremos, como tal vez el mal menor, digamos. Con esto sí consigo lo que yo necesito. Con esto el país va a funcionar mejor. Y en este caso, producto de algunos desórdenes, de algunas imprecisiones, ¿te fijas? De algunas cuestiones que se empezaron a discutir a contrapelo de la propia opinión ciudadana, como fue el primer proceso constituyente, cargado, pero total y completamente para la izquierda dura, y se fue para el otro lado, totalmente a la izquierda, y la ciudadanía rechazó ambos. Entonces tú dices, ojo con esto, porque esto indica que la gente quiere cambios, pero los quiere con tranquilidad, los quiere con estabilidad, los quiere sin temores, ¿no?, en la inmediatez y en el mediano plazo. Entonces, bueno, hay un campo allí en el centro político que yo creo que está hoy día atomizado entre varios partidos, incluyendo parte del socialismo democrático, ¿eh? Ojo con eso, que son de izquierda, pero no son de la izquierda más dura. Iván, acaba de ocurrir un suceso que ha dado harto que hablar y que me gustaría que tú nos lo explicaras, que tiene que ver con, a ver, ¿cuál es la resistencia que existe a este cónclave que fueron invitados por parte del gobierno cuando se está terminando el gobierno ya? Yo entendí que la queja era básicamente, oye, si es que van a invitarnos al final, nada más para un cónclave, para que parezca que hay más gente, podrían haberlo hecho desde el principio y quizás las cosas podrían haber cambiado. Pero ¿cómo miras tú, primero que nada, la herencia de este gobierno y esta situación media, llamémoslo así, compleja que tuvo la democracia cristiana con el gobierno del presidente Boric? Es como ha sido el ejercicio de este gobierno. Te quiero, te necesito, pero no estás dentro del equipo y no te ofrezco nada. Ha sido un poco eso. Mira, yo tuve una conversación con el presidente Boric al principio, antes que asuma. Y él me reclama por una expresión mía respecto de que no nos quieren en el gobierno. Entonces me dice, pero si ustedes quisieran quedarse, pues no, presidente, no es así. Yo estoy completamente consciente, porque fui parte de la redacción del voto político, cuando la democracia cristiana decidió, en su instancia más formal, apoyar la candidatura de Gabriel Boric y su eventual gobierno, no aspirando a ser parte de él. Presidente, le dejamos la cancha abierta, usted resuelva. Y resulta que ustedes no quisieron incorporar la democracia cristiana. Sabemos que hubo debates al interior, si nos llaman o no nos llaman, y nos dejaron fuera. Al poco andar, con todos los líos y los bochornos del proceso constituyente, al cual le teníamos mucha esperanza. Yo era presidente de la Cámara cuando estábamos en medio de un estallido, y la gente entendía que había que rayar de nuevo la cancha, el gran marco nacional, para poder decir, este es Chile, y este es el marco en el cual nos movemos, y nos farreamos esa oportunidad por cargarlo demasiado a la izquierda y luego por cargarlo demasiado a la derecha. Entonces le digo, presidente, nosotros teníamos la esperanza de colaborar y lo vamos a seguir haciendo, pero ya a esta altura del partido, estamos hablando la mitad del gobierno, no tenía por dónde, no teníamos encaje. No obstante, Fernando, y esto el gobierno lo reconoce, hemos sido colaboradores como los que más, cuando hay que apoyar los buenos proyectos, cuando hay que enderezar más los proyectos, cuando hay que corregir cosas que se están haciendo mal. Cuando hemos hecho la crítica, porque lo peor que puede tener la autoridad, Fernando, son los yes men, los women, ¿no? O sea, cuando alguien mete la pata, el primero que tiene que decírselo a la autoridad es su colaborador más cercano, jefe, la está embarrando, jefe, no haga tal cosa, ¿no? ¿Ya quedamos enderezados? Ahora sí. Bueno, y eso parecía que no ocurría. Nosotros fuimos súper leales en ese sentido con el gobierno, no siendo parte. Entonces, que al final no nos han invitado en 4 años a ningún cónclave, no nos invitaron a ningún debate político, no nos invitaron a ningún gabinete político en los días lunes en La Moneda, para nada. O sea, no le importó la opinión ni de la democracia cristiana institucionalmente, ni tampoco la de los senadores o diputados, no les importó. Bueno, ¿a pito de qué? A 2 días de irse del gobierno, ahora sí invitan a la democracia cristiana a tener un cónclave político. ¿Para qué? O sea, háganlo el día 12, al día siguiente el cambio de mando, para ver cómo reestructuramos la oposición. ¿Y sientes tú de alguna manera, Iván? Yo creo que fue una chacota. Pero
tú crees que fue una chacota, pero déjame plantearte otra lógica. ¿No sientes tú que de pronto este grupo de gente que fue, y perdonen que lo diga tan gráficamente, tildado de los pendejos, los que no saben nada, los que nunca jamás han trabajado por un peso, los que quisieran llegado al poder, la democracia cristiana fue súper dura, algunos militantes de ahí, ¿no es una suerte de revancha? A ver, si éramos tan ignorantes, ahora quieren que los llamemos para todo. Bueno, yo creo que en ese contexto la democracia cristiana también tiene un problema interno respecto de las opiniones que se emiten. Porque dentro de nuestra militancia, como no hemos tenido un congreso ideológico hace mucho rato, yo me acuerdo, un gran amigo, ¿no? Conversábamos mucho con Gabriel Valdés. Y Gabriel Valdés, a mediados de los 90, decía, necesitamos un congreso ideológico, porque la claridad con que nos veía la ciudadanía en el gobierno de Frei Montalva, la claridad con que la gente nos vio luchando por la defensa de los derechos humanos en plena dictadura, tal vez éramos los que éramos menos perseguidos dentro del espectro de los perseguidos, éramos los que podíamos sacar la cara y salir a la calle y hacer gestiones por la gente. Al final de cuentas, la gente nos empieza a percibir como que no nos vamos adecuando al nuevo Chile. Y en ese contexto, no teniendo un congreso ideológico, los militantes, algunos más de izquierda, otros más hacia el centro o centro-derecha, empezaron a colisionar entre sí. Y el partido no fue capaz, al final, de amalgamar esa diversidad y transformarla en una sola voz. Claro, no somos un regimiento, somos un partido político, pero a lo menos hay una base común. Yo vuelvo a decir, el humanismo cristiano sigue estando plenamente vigente, el humanismo sobre todo, ¿no? Cuando nos empezamos a pelear los espacios con las máquinas, cuando los trabajadores empiezan a ser desplazados por la robotización y la automatización, y mucha gente que no tiene oficio se está quedando fuera de las pegas, o se va a empezar a quedar fuera de las pegas, esa es una preocupación muy principal, muy principal. O sea, la expectativa de los jóvenes, y en esto fíjate, Fernando, a tu comentario, yo abracé con bastante esperanza al gobierno de Boric, justamente por el recambio generacional y por esa visión que tiene una generación de millennials, una generación tecnológica, una generación que tenía una vivencia de frustración, una vivencia de desencanto, ¿ah? De eso de sacarse la mugre familiarmente. Mi hijo o mi hija va a ser el primer profesional universitario de toda la familia. Bueno. Sí. Se abrieron las puertas con los créditos universitarios, se abrieron los espacios a la educación superior, en fin. Y esa esperanza de que este chico pueda tener un mejor futuro, al final se estrella contra un muro que es el muro de las oportunidades, cambiado por el muro de los pitutos. Entonces, esa desesperanza que es parte de lo que genera el estallido, junto con los abusos, ¿no? O sea, las colusiones fueron una ofensa brutal a la ciudadanía. Hace que hubo esperanza en este mundo joven, contestatario, sin temor de decir las cosas, pudiese haber tenido un gobierno. Pero si hubiesen sido más vivarachos, se habrían rodeado de gente vieja con experiencia, justamente para conciliar la experiencia, la sapiencia con el ímpetu de la juventud. Y no lo hicieron. Déjame preguntarte por lo que viene. Sí. Viene el gobierno del presidente José Antonio Kast, estamos muy cerca, y todo esto está pasando en tu partido y está pasando también en el país en un montón de otras cosas. A ver, ¿cómo percibes tú que va a ser esa relación? Como la quieran nomás, po. A ver, ¿cómo es como la quieran? Como la quieran nomás. O sea, mira, la gente eligió a un gobierno de derecha dura, ¿no? Ya había quedado chica la UDI, republicano aparece, pero además la suavización de los republicanos tratando de generar adhesión del centro hace que aparezcan libertarios y otros. Finalmente, ha hecho que las posturas hayan sido extremas durante la campaña. Escuchar a Poduje a mí me produce escozor. ¿Por qué? Porque Poduje es un tipo violento, es un tipo que lo vi en varias entrevistas en su campaña, cuando la tuvo, una campaña electoral, lo vi cómo denostaba a la gente, cómo denostaba a los periodistas, cómo maltrata, de pronto lo vimos el otro día en un video que se viralizó cuando retaba a un asistente que era un profesor. Entonces, fija, y él de una manera muy despectiva, muy prepotente. Entonces uno dice, a ver, ¿cómo nos vamos a entender con tipos como estos? O sea, si llegamos a las patadas se da de vuelta. O sea, nosotros tenemos que defender una postura,
tenemos que defender una ideología y ojalá que la defendamos con buenas palabras y con buenos modos. ¿Y cómo ves tú Entonces, Por eso digo como la quieran, porque si el gobierno de verdad quiere sumar, si el gobierno de verdad tiene alguna buena idea que sea bueno para la ciudadanía en general, que no significa retrocesos sociales, hay que ver cómo lo conversamos y cómo llegamos a un punto de decir, ¿sabes qué más? Sí, es una buena idea. Por Chile ejemplo, los eligió y hay que respetar eso. ¿Dónde crees tú, Iván, que hay espacio para que pueda haber algún tipo de diálogo que dé fruto? Los primeros problemas de Chile. ¿Cuáles? Los primeros problemas de Chile, mira, yo presidí la Comisión de Seguridad, la integré y después la presidí el año pasado. Esa es la principalísima preocupación, porque lo que uno va estudiando, lo que uno va sabiendo al ser miembro de una comisión que sesiona toda la semana y más de una vez por semana, y hablando con especialistas de Chile y de fuera de Chile, vemos que las organizaciones criminales hoy día como holding empresariales que tienen la plata que necesitan, no tienen problemas de financiamiento, que no tienen ninguna burocracia, dan la instrucción y el día siguiente tienen adquirida la última tecnología, que son capaces de actuar ante la desesperanza de los jóvenes, capturándolos como soldados e invadiendo cada pueblo, cada comuna para seguir avanzando. Y uno los ve, hay cuestiones que son de texto, Fernando. O sea, cuando hemos tenido los últimos 3 años, 800 secuestros, más o menos, es el promedio por año en Chile, por distintas razones, ha sido ensayo y error. La diferencia está entre que el año 2024 y el 2025, de esos secuestros que antes, desde que empezaron ya siendo un poquito más masivos en Chile y tuvimos que legislar porque no teníamos una legislación adecuada y actualizada, el 11% eran secuestros extorsivos. ¿Ya? Sí. El año pasado fueron casi el 40%. Ahora, están haciendo la pega, o sea, se instalaron, armaron la red, la aprobaron y ahora están haciendo la pega. Entonces, cuando tú tienes que casi la mitad de los secuestros tienen un fin de extorsionar, ¿te fijas? De cambiar la decisión de alguien que tiene que tomar decisiones porque algo le saben o porque algo le atraparon, ¿te fijas? Sí. Que puede ser una persona, un pariente, ¿me entiendes? Es de texto. Así ha ocurrido en otros países y nosotros no nos dimos cuenta. Ahora, y así te puedo contar varias cosas ahí hay más. una cosa muy Esa es la primera prioridad. Okay. Y ahí nos podremos poner de acuerdo súper pero fácil. ahí hay una cosa súper importante que tiene que ver con el método de enfrentar. Porque hay montones de personas que creen y dicen, mira, dennos armas y nosotros nos defendemos. Un poco Sí. como la posibilidad en Estados Unidos de tener armas. O dice, oye, saquen los militares, racia y se acabó. Y ya, y se manda el mensaje. ¿Cómo ves tú que pueda hacerse algo que dé resultado, pero que simultáneamente no te destruya un cuerpo humano? Un cuerpo humano social, estoy hablando. Mira, yo creo que lo primero que hay que hacer, Fernando, porque ahí nos vamos a entrar en una disyuntiva que tiene que ver con una serie de derechos, ¿no? La pérdida de libertades que se habla de cuando se militariza un sistema o cuando se genera un acto preponderante desde las policías. Y hay algunos que reclaman de la pérdida de libertad. En ese sentido, yo les quiero preguntar, ¿y la pérdida de libertad que hoy día tiene la ciudadanía de no salir a visitar amigos, de no ver parientes, de que no se atreven a dejar la casa sola, de que duermen con temor, de que en definitiva, porque al final, si dejan la casa sola o dejan el auto solo, le van a robar y vivir permanente con el temor? Mira, Chile es el país que tiene el indicador más alto del mundo, es una cifra objetiva en temor, que no tiene la misma relación respecto de los hechos objetivos acontecidos. Hay más temor que hay más temor que realidad. crimen, digamos. Pero cuando tú vives como comunidad permanentemente con temor, esa es la preocupación principalísima de un gobierno. Y en ese escenario, Fernando, no va a costar nada ponerse de acuerdo con el gobierno. Sí vamos a tener que discutir los procedimientos, porque cuando hay alguno, claro, es re fácil decirlo, ¿no? Oye, me estoy desarmando por todos lados. Cuando es re fácil decir, hay que sacar los militares a la calle. Primera pregunta, ¿cuántos militares, si tenemos 2.000 en la macrozona sur, ¿no? Y eso que la macrozona sur es casi simbólico y estratégico, ¿no? Sí. Porque apenas son 11 compañías las que finalmente constituyen, son 3 turnos diarios, pues, más el fin de semana. Otros tanto en el norte. Deberíamos tener 13.600 conscriptos, esa es la capacidad instalada de Chile, ¿no? Y sin embargo, de los 120.000 que son seleccionados en un servicio militar obligatorio,
finalmente vienen quedando como 80.000, que de esos 80.000 se la sacan todos con certificados médicos, casi tan fraudulentos muchos de ellos como las licencias, porque hay un médico que lo firma, porque no es el médico institucional, sino que es cualquier médico que dice, no, sí, a ver, mírame, a ver, sí, parece que tenía un ojito medio raro, listo, para afuera, no puede hacer el servicio. Finalmente nos quedamos hoy día, Fernando, con 5.600 conscriptos, ni siquiera la mitad de la capacidad instalada. Entonces, cuando tenemos 5.600 soldados, ¿qué? ¿Vamos a sacar pilotos de helicóptero a cuidar un consultorio, una calle? Si no tenemos, no hay soldados. O sea, cuando tenemos como 3.000 y tanto, 4.000 ya ocupados en la zona norte por el control fronterizo y en la macro zona sur, la pregunta es ¿de dónde sacamos? Por favor. ¿Se aumenta la dotación de carabineros? Lo que de alguna manera implica tiempo para calificar y educar a aquellas personas. Carabineros tenemos el número suficiente. Creo yo que lo que hay que hacer son cambios estratégicos en su funcionalidad, en la tecnología que aplican. Mira cuánto costó cambiarle los autos a Carabineros si tenían casi el 60% del parque automotriz hecho pedazo, ¿no? La PDI hemos estado consiguiendo cosas. O sea, algo tan absurdo, Fernando, como por ejemplo, yo le decía a un subsecretario, ¿sabes lo que es esto? Y me quedaba mirando y me está ahí. No, le digo, esto es una tecnología. ¿Será necesario que pase por el EVALTIC, que es un paso intermedio entre que se presenta la idea de un proyecto hasta cuando se revisa el proyecto? Mire, un anuncio político, 1 año y medio para constituirse en realidad producto de la burocracia de los controles sobre los controles sobre los controles. Resulta ser que cuando la Policía de Investigaciones, va a ser concreto, tiene un requerimiento para los trabajos de inteligencia antinarcóticos y el gobierno regional les compró un taxi. Yo cuando fui intendente compré unos taxis de inteligencia y resulta ser que el gobierno regional tiene que defenderse de ese vehículo, se lo pasa a investigaciones, vienen los policías haciendo su trabajo en el lugar donde están los narcotraficantes y el narcotraficante agarra el teléfono, yo la tengo acá, pincha y le pone placa patente, HB 5433. ¡Ay! Policía de Investigaciones. Le hicieron el cambio de aceite tanto, la última revisión fue tanto, tiene domicilio Toda tanto. la información. Está aquí, en una aplicación gratuita. Entonces dice, pero qué locura. Llevo 2 años intentando cambiar esa norma. 2 años. ¿Por qué no podían traer los vehículos adecuados? ¿No? Tanto vehículos blindados para algunas circunstancias como algunos vehículos especiales, porque les exigen Euro 6 por el impuesto verde. Lo acabamos de resolver en la ley de reajuste, gracias al ministro Grau. Mira. Y eso lo dije. Pero ¿te das cuenta, Fernando? Sí. Cómo las reacciones del Estado no cansan con la demanda. No cansan con los tiempos. Entonces, si el gobierno quiere hacer algo rápido, sentémonos a conversar sobre seguridad y vamos a encontrar muchos puntos comunes. Segundo, salud. Este gobierno hemos tenido hartos logros, ¿eh? Ayer aprobamos en el Senado el proyecto de salud mental. Malito, para serte franco, porque no tiene nada de rehabilitación justamente para sacar a estos jóvenes que fueron atrapados por el negocio fácil y que después se convirtieron algunos de ellos en adictos. No hay dónde. Si la familia tiene plata, lo va a mandar a otro país a detoxicarse y a enderezarse. Sí. Apenas logramos sacar algo para suicidio que no tenía el proyecto. O sea, hoy día tenemos una tasa creciente de suicidio de adultos mayores, no solamente de jóvenes desencantados. Eso es verdad. ¿Te fijas? Logramos meterlo en la ley sana para que cuando hay un suicida grave, esa familia que ya sufrió que un niño, su hijo, puta madre, que lo trajeron, acabo de decir un garabato, discúlpame, Fernando, pero pero me diste la pauta porque tengo que terminar. Cuando una familia tiene la esperanza de que su hijo sea... Y resulta que este chico intenta suicidarse. No encajó. Bueno, resulta ser que tiene el egreso hospitalario y arréglatelas como pueda. Logramos con esa ley que despachamos ayer que se entregue un subsidio a través de ley sana. O sea, un familiar toma una licencia médica para quedarse con ese joven o con ese adulto mayor para que pueda volver a recuperar la estabilidad. ¿Te das cuenta, Fernando? Hay muchas cosas por hacer y hay muchas cosas que todavía no se han hecho. Así que muchas gracias. Y muchas ganas por colaborar, Fernando. De verdad, eso es por colaborar. Eso me imagino que importa para cualquier nuevo presidente. A ver cuáles son las dosis de colaboración y cuáles son las dosis de rechazo. Pero si se porta mal, no nos va a temblar ni la voz ni las cañuelas para apretar. O sea, de eso... Muchas gracias, Iván Flores, senador, por haber estado con nosotros una vez muchas gracias acá. A ti, Fernando. Que te vaya muy bien. Muchas gracias. A todos ustedes, muchas gracias por su sintonía. Nos encontramos mañana. Chao.